Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. ¿Qué tal, amados hermanos? Es un gusto poderles saludar por este medio y doy gracias a Dios por darme una nueva oportunidad de estar con ustedes para compartirles esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón, que Dios me ha dado, y ahora tengo el deseo y yo sé que también ustedes el deseo de escuchar esta palabra, este alimento que Dios tiene para nosotros. Hagamos una oración para comenzar, dando gracias a Dios, porque Él en esta hora nos va a dar bendición mediante este mensaje. Señor, te agradecemos en esta hora por el tiempo, por la oportunidad, Señor, que nos das de poder estar aquí y de poder compartir esta palabra y escuchar tu palabra. Día con día, Señor, tú nos alimentas y tú nos tienes preparado, Señor, una bendición, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias porque siempre has estado al pendiente de nosotros. Pongo en tus manos la vida de mis hermanos, pongo en tus manos mi vida, y que todos juntos, Señor, en esta ocasión que estamos aquí, podamos ser edificados en esta palabra. Gracias porque tú nos la has dejado para edificación, para bendición, para prevención, Señor, y sabemos que todas las cosas y los deseos tuyos hacia nosotros son buenos. Gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, quiero antes que nada enviarles un abrazo por este año que está comenzando, deseando de veras de todo corazón que Dios conceda las peticiones que hay en sus corazones y los deseos que hay en sus corazones. Deseo, juntamente con mi familia, que ustedes tengan un año muy lleno de cosas buenas que vienen de Dios. Les deseamos lo mejor. Y pues bien, el tema de hoy va a referirse en mucho a este comienzo de este año. Cada que comenzamos un año, que Dios nos permite y nos da la oportunidad de iniciar un año, muchas personas en el mundo, tal vez tú, tal vez yo, hacemos nuevos propósitos para iniciar el nuevo año. Terminando el año y comenzando el año nuevo, comenzamos a pensar y hacer un resumen de lo que sucedió en el año que termina. Hacemos una evaluación de cómo estuvieron las cosas en ese año y hacemos un proyecto para el siguiente año. Y comenzamos con propósitos de año nuevo o nuevos propósitos para este año que comienza. Y yo sin duda sé que tú ya tienes por ahí tu lista de propósitos para este año. Y claro, quiero yo pensar que la mayoría de las personas, pues, en sus propósitos de año nuevo, pues, pueden poner: ahora sí voy a hacer ejercicio este año, ¿verdad? Me voy a dedicar a hacer ejercicio para mejorar mi condición física, para mejorar mi estado de salud o para verme mejor. Tal vez otros digan: este año sí voy a hacer una dieta bien completa y me voy a sentir mejor y voy a perder esos kilos que quiero perder. Y tal vez otros hayan pensado: en este año sí tengo el propósito de comprarme un carro,
no sé, de tener un nuevo trabajo, de iniciar una carrera, de iniciar en la escuela algo que vaya a traer a futuro, a mediano, corto, mediano o largo plazo, que vaya a traer una bendición para mi vida. Y así comenzamos a hacer nuestra lista de estos propósitos de año nuevo, ¿no? Pero yo también, tal vez, no me equivoque al comentarles que muy pocos, tal vez muy pocos, se acuerden de hacer propósitos nuevos, proyectos nuevos de crecimiento, proyectos nuevos que a corto, mediano y largo plazo van a traer bendición a su vida con relación al área espiritual de cada uno de nosotros, de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestro trabajo, de nuestra empresa. Y tal vez pocos han pensado en comenzar con esos propósitos en este año nuevo, propósitos espirituales. Y tú me vas a decir, es que yo realmente tengo un gran interés en, pues sí, en comprarme un auto, voy a comprar un departamento. Sí, yo sé que eso es algo que va a traer alegría a tu corazón. Yo sé que eso es algo que va a traer bendición a tu vida, pero necesitamos comenzar correctamente este año. Yo no sé cómo comenzaste los años anteriores ni cómo los terminaste, pero la invitación de hoy por parte de Dios hacia ti por mi conducto es: comencemos bien el año con propósitos de año nuevo de bendición espirituales. Propósitos que van a permanecer para siempre. Mira, la casa, el auto, el bajar de peso, la dieta, el tener tu empresa que quieres poner este año, todo eso se va a terminar, hermano, se va a quedar aquí. Es perecedero. En cambio, hacer propósitos espirituales, planes con Dios, ¿en qué cosas puedo mejorar este año? ¿En qué cosas debo de mejorar? Y aún más lo digo de este modo, ¿qué cosas no debo de olvidar este año? Esas cosas que no debes de olvidar espirituales, esos proyectos espirituales y propósitos espirituales son eternos. Eternos. Te van a llevar a una vida eterna. Y vamos a ver algunos de ellos, tal vez habrá muchos, pero hoy veremos tal vez cuatro puntos interesantes, 4 propósitos de año nuevo que podemos hacer en el aspecto espiritual para nuestra vida, y en ellos, te lo aseguro, encontraremos mucha bendición, mucha prosperidad, mucha paz, mucha seguridad. Y sin temor a equivocarme, porque es Dios el que lo dice, la solución a muchos problemas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios dice que vayamos a Él los que estemos trabajados, cargados, que vayamos a Él los que tenemos problemas, y Dios es fiel y es verdadero. Entonces voy a comenzar, hermanos, con una lectura que está en 2 de Corintios 5:17. Vamos a hacer hoy varias lecturas de la palabra de Dios, y todas ellas van a traer bendición a tu vida como lo han traído a la mía, y yo sé que si tú las guardas en tu corazón vas a ser prosperado. 2 de Corintios 5:17 dice de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que tenemos que hacer en este comienzo de año, traer cosas nuevas a nuestra vida, pero cosas, hermanos, progresistas espiritualmente primeramente. No debemos de en lo material, en lo espiritual es lo más importante, traer cosas nuevas. Las cosas viejas pasaron, pero hay que traer cosas nuevas y dejar las cosas buenas que sucedieron espiritualmente hablando, materialmente hablando, el año pasado. Hay una frase que están usando en la política actualmente, en las campañas de política, y me gusta mucho esa frase, que dice: lo bueno se queda, lo malo se cambia. Esa es una buena táctica, es una buena manera de avanzar, de ir hacia adelante. Lo bueno se queda, lo malo se cambia. Deja lo bueno que pasó el año pasado y agrega cosas nuevas, cosas de excelencia que van a traer a tu vida bendición. Ese es el primer punto de esta plática, de este tema, de esta predicación. Las cosas viejas pasan, hay que agregar cosas nuevas. En este año agregaremos cosas nuevas, cosas de bendición a nuestra vida. Una de ellas que puedes agregar y debes de agregar y no debes de olvidar, hermano, llevar a cabo en este año que está comenzando, es acordarte de cumplir los mandamientos que Dios nos ha dado, cumplir su palabra. Estar al pendiente de cumplir aquello que Dios dejó para tu vida y que Dios dejó para mi vida como mandamientos que te van a llevar a una bendición extraordinaria.
Mucha gente dice, los cristianos no me gustan o no me gustaría ser cristiano porque es un mundo de prohibiciones. No, no son prohibiciones, son prevenciones. La vida del cristiano es una vida llena de mandamientos con promesa, que cuando el cristiano cumple esa palabra, viene una promesa excelente a la vida de esta persona. Y mira, dice Deuteronomio 8:1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis, escucha bien, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Qué palabra, hermanos, tan precisa, tan directa y tan correcta. Moisés, hermanos, dándole esta indicación al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Moisés, hermanos, guiado por el Espíritu de Dios, llevando esta palabra al pueblo y decirles, cuiden de poner por obra todos los mandamientos que el Señor nos ha dado. Y todo esto es para que viváis, para que tengas vida y una vida en abundancia. Ese es el propósito de este año que no debes de olvidar y debes de ponerlo en primer lugar en tu vida. Cumplir los mandamientos, la palabra que Dios nos ha dejado a nosotros, la palabra que Dios nos ha dejado a nuestros antecesores, la palabra que Dios dejó a su pueblo de Israel, ahora es para nosotros. Y el Señor te dice en esta hora, cumple mi palabra para que viváis, para que puedas ser multiplicado y te puedas multiplicar y te puedas ensanchar. Cumple mi palabra y vas a poseer la tierra prometida. Interesante. Concreto, directo, cumplir la palabra, cumplir los mandamientos. Antes de entrar a esa tierra prometida debes recordar y saber que debes de cumplir los mandamientos que el Señor ha dispuesto para ti, para que podáis tener vida y puedas multiplicarte. La obediencia, hermanos, a los aspectos morales, a los aspectos de vida del pueblo de Israel, es algo que va a poder llevar, hermanos, a este nuevo pueblo o a este pueblo, a esa nueva tierra, a ser, hermanos, un pueblo que se multiplique y que viva en abundancia. Que puedan ser abundantes en toda su manera de vivir. Es la obediencia lo que iba a llevar a este pueblo y ahora es la obediencia lo que te va a llevar a ti a poder vivir y a poderte multiplicar y a vivir en abundancia. Hay una lectura en el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo del 16 al 20. Este libro de Deuteronomio, hermanos, es el recordatorio de la ley que Dios ya había dado a Moisés para el pueblo. Después de que el pueblo falló, después de que el pueblo fue, hermanos, por su mala manera de vivir, fue sentenciado a andar 40 años en el desierto para poder llegar a la tierra prometida. Entonces, este libro de Deuteronomio fue escrito y fue dado a Moisés para que él pudiera dar, hermanos, una repetición, un recordatorio de la ley al pueblo. Y estos versículos que vamos a leer, escúchalos con atención. Deuteronomio 30, del 16 al 20. Porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que viváis y seáis multiplicado, y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entrarás para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyere, la prevención, Dios previniendo a su pueblo, Dios diciéndole, obedezcan la ley, es para bendición de sus vidas, pero si no la obedecen, dice el Señor en el versículo 18, ¿verdad? En el versículo 17, mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirves, yo os protesto, yo os prometo hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vas, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. Dios previniendo a su pueblo y diciéndole, obedezcan la palabra para que sea bendición para sus vidas, para que no perezcan, para que puedan permanecer en esa tierra que van a cruzar. Y dice el versículo 19, toda esta palabra interesante, escucha, dice el versículo 19 del capítulo 30, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Dios te dice, escoge. Es tu trabajo, es tu decisión, es tu manera en la cual quieres llevar tu vida. Tú decides, Dios te dice, escoge.
Escoge en este momento hacia dónde irá tu vida. Y dice así el Señor: entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habitéis sobre la tierra que juró el Señor a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que Él les había de dar. Qué palabra, hermanos, tan hermosa y qué promesa tan maravillosa. Y dile en este momento al Señor, conforme a esta promesa que Él te da en esta palabra: quiero vida. Dios, quiero vida. Escojo vivir. Escojo ser abundante en bendiciones. Escojo ensancharme. Escojo que mis generaciones que vienen sean bendecidas. Escoge tú, dice el Señor. Escoge. Yo lo pongo delante de ti y tú eres el que va a elegir. Entonces, ¿qué vamos a elegir como iglesia? El pueblo de Dios, antes de cruzar el Jordán, tenía que tomar una elección. Y estando en la tierra prometida, tenía que tomar una elección. Y si tú lees la historia del pueblo de Israel después de pasar el Jordán, te darás cuenta que tuvo altos y bajos. Obedecía y desobedecía. Y cada que ellos obedecían eran bendecidos, victoriosos, eran grandes, poderosos en batalla. Y cuando desobedecían a la palabra de Dios, eran derrotados, humillados, esclavizados. ¿Qué elegiremos nosotros como iglesia? ¿Qué haremos como congregación Sinaí? ¿Qué haremos como iglesia, hermanos, en nuestro México? ¿Qué vamos a decidir? Para la iglesia, hermano, los aspectos de vida, los aspectos morales de la ley se cumplen en un solo concepto. Y este concepto y este punto es amarnos, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y quiero avanzar un poco más rápido porque quiero decirte que ahora el elegir tú cumplir la ley de Dios es, hermanos, resumido en eso: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en eso se encierra toda la ley. Dice Romanos, hermanos, 13, versículos 7 al 10, dice Romanos 13, del 7 al 10. Pagad a todos lo que debáis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Repito, ha cumplido la ley aquel que ama al prójimo. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cualquier otro mandamiento, todos los mandamientos se resumen en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hay un versículo, hermanos, que es el versículo 10, algo extraordinario. El amor no hace mal al prójimo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Como iglesia tenemos que cumplir la palabra de Dios y está basada en el amarnos los unos a los otros, el amar a nuestros prójimos. Y aún Jesús dijo: no amarás solamente a aquel que te hace bien, sino amarás aún a aquel que te hace mal. Amarás a tu enemigo, también lo amarás, lo perdonarás, pedirás por él bendición de Dios para su vida. En esto se resume: ¿qué vamos a elegir? ¿Vida? ¿Qué vamos a elegir? ¿Esclavitud al pecado? Dice el Señor: cumple los mandamientos, cumple la palabra a la que has sido llamado, vive esas promesas que tiene Dios para ti. No hay otra cosa más grande para tu prójimo que el que lo ames. ¿Y por qué se resume toda la ley, todos los mandamientos se resumen en esto? Porque ponte a pensar un poco, hermano, es tan sencillo. Porque si amas a tu esposa, no la lastimas. Si amas a tus hijos, no lo lastimas. Si amas a tu prójimo, lo bendices, lo perdonas. Si amas a aquellos que viven a tu alrededor, buscarás el bien para ellos. No buscarás el mal, buscarás el bien para ellos. En eso se resume. El amor cubrirá multitud de faltas. El amor cubre multitud de pecados. El amor cubre, hermanos, todo aquello malo, todo aquello que es perverso, lo cubre porque el amor perdona. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo vamos a leer en Gálatas 5:14.
Gálatas 5:14 dice así: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Guarda estos versículos, llévalos en tu mente, en tu corazón, y compártelos con tu familia, con tus hijos, y enséñales a tus hijos desde pequeños a amar y a perdonar, amar a su prójimo. ¿Por qué vivimos tanta violencia? No quisiera desviarme mucho, pero ¿por qué vivimos tanta violencia en la actualidad? Porque la gente en casa ya no enseña a sus hijos a amar, enseña a sus hijos a golpear, enseña a sus hijos a defenderse, a dar golpe tras golpe. Si te dan un golpe, dales 2, si te dan 3, dales 6. Y así es como, hermanos, se maneja esto. La actualidad, hermanos, la humanidad necesita mucho de la palabra de Dios. Y el Señor dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Santiago 2, versículo 8 y 9. Si en verdad cumples la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis, fíjate bien, si hacéis acepción de personas, cometes pecado y quedas convicto por la ley como transgresor de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que debes llamar a tu prójimo como a ti mismo y vas a cumplir la verdadera palabra de Dios. No vas a ser como aquellos fariseos que en sus frentes ponían santidad a Jehová y no querían tocar a la multitud, a la prole, como ellos decían. Ni siquiera querían estar a su lado porque se sentían humillados, se sentían contaminados, hacían acepción de personas, no querían estar con ellos. Y el Señor dice: no debes de hacer eso, debes de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y si haces acepción de personas, entonces cometes pecado y quedas convicto por la ley como un transgresor de la ley. ¿Ves qué importante es amar? ¿Qué eliges? Ese va a ser uno de tus propósitos este año, amar. ¿Qué eliges? ¿Vida o muerte?, dijo el Señor. ¿Vida o esclavitud al pecado? Como iglesia ahora, hermanos, como aquel pueblo que iba a cruzar el Jordán, tenía que cumplir toda la ley de Moisés. Ahora nosotros tenemos que cumplir toda la ley que nos ha sido dada por parte de Dios. Y esta se resume en amarnos los unos a los otros, amar a nuestro prójimo, amar a nuestro enemigo. Bien, otro propósito sería acordarse. Anótalo ahí, en tu lista. Para este año necesito recordar día con día que tengo un deber hacia Dios. Tengo una obligación hacia Dios. Dios ya cumplió, hermano, y cumplió bien. Dios dio a su Hijo unigénito para que diera su vida por ti. Jesucristo cumplió. Fue a la cruz por ti y por mí. El Espíritu Santo está cumpliendo, estar con nosotros, enseñándonos, corrigiéndonos, instruyéndonos, guiándonos. Dios ha cumplido. Te falta cumplir a ti y me falta cumplir a mí. Tenemos que hacer este propósito en este año, acordarnos de los deberes, de las obligaciones que tenemos hacia Dios. Te tienes que acordar de todo, hermano, lo sucedido en tu vida, y todo esto te debe de llevar a reflexionar en que tienes un deber hacia Dios. Todas las cosas que Dios ha hecho en tu vida, todas las correcciones que tal vez has recibido de parte de Dios por su amor, como lo vamos a ver más. Todo eso es bendición y debes recordar. Y debes de decir: yo tengo un deber hacia Dios. Tengo un compromiso hacia Dios que debo de cumplir. Así como los israelitas fueron 40 años por el desierto para pasar a la tierra prometida, y antes de pasar Moisés les recordó todo lo sucedido y todas las maneras en las cuales Dios había estado con ellos. Así en nuestra vida, hermanos, es un recorrido como en el desierto a veces. Hemos pasado, hermanos, años en nuestra vida, algunos 60, algunos 40, 20, 10, 15, otros 80, no sé cuántos, pero es un recorrido, hermanos, nuestra vida. Y es algo que debemos de valorar. Y es algo que debemos, hermano, considerar y presentarnos delante de Dios y decirle: Señor, aquí estamos delante de ti y estamos comprometidos. Tenemos un compromiso contigo, tenemos un deber contigo. El Señor nos ha conducido a nosotros, como condujo al pueblo de Israel por el desierto 40 años. Nos ha conducido a nosotros y nos ha traído, hermanos, hasta este lugar. En este día nos ha traído hasta este lugar y hasta este momento. Ha sido su misericordia la que te ha guiado y nos ha traído hasta aquí. No ha sido una buena fortuna, no ha sido suerte, hermanos, que no existe. No ha sido que te hayas portado bien, no ha sido que
que tengas un respaldo de alguien. Ha sido la misericordia de Dios que te ha traído hasta aquí. No han sido los médicos que te han tratado en alguna enfermedad. Ha sido la misericordia de Dios que te ha traído hasta este día, hasta aquí. Como llevó a ese pueblo a las orillas del Jordán, ahora Dios te trae a este lugar y te dice, tienes un compromiso, tienes que cumplir con tu deber como hijo. Porque el Padre ha cumplido, el Hijo va a cumplir también. Quiero leer una lectura en Tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 18. Este deber que tenemos después de cumplir la palabra de Dios, después de traer ese recordatorio de nuestra vida, cómo Dios nos ha cuidado y nos ha guardado, este cumplir su palabra, hermanos, debe de ir acompañado por dar gracias a Dios en todo. Este año debes de hacer el propósito de dar gracias a Dios en todo, en todo. Y dice Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos agradecidos en todo. No solo cuando estamos felices, no solo cuando recibimos lo que queremos, no solo cuando estamos muy a gusto y muy sanos. Dice Dios, ser agradecidos en todo. Dile al Señor en esta hora, Señor, gracias porque me has dado un hogar, porque me has dado un trabajo, porque Señor ha sido una bendición abundante en mi vida, también por la salud que me has dado, pero también diles, Señor, gracias por la enfermedad por la que estoy pasando. Señor, gracias porque no tengo trabajo. Señor, gracias por todas las cosas. Todas las cosas. Gracias. Ser agradecidos, acompañado con cumplir la palabra, hermanos, que Dios nos trae una lluvia de bendiciones. No seamos indiferentes, no seamos, hermanos, se oye mal, pero no seamos malagradecidos con Dios. Dios ha hecho tantas cosas con nosotros de bendición, de corrección, nos ha enseñado a madurar, nos ha aconsejado para ir creciendo y debemos de decirle, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tengo que ir caminando a mi trabajo, porque me falta unas monedas para poder pagar un transporte. Gracias porque yo sé que tú me estás enseñando algo. Gracias por todo, Señor. Gracias. Ser agradecidos. Debemos recordar todas las experiencias por las que hemos pasado. Sean estas buenas o sean malas, recordar todo y ser agradecidos. Quiero mencionar una anécdota, una historia bíblica. Job, hermanos, no lo puse como cita, pero Job en el capítulo 1, Dios nos narra su historia, hermanos, y él dice, bueno, he perdido todo, lee su historia, he perdido a mis hijos, he perdido perdió todo, su dinero, perdió su salud, perdió todo. ¿Y sabes qué acabó diciendo en ese momento Job? Nací desnudo y desnudo me voy a ir. Dios me dio, Dios me quitó, sea el nombre de Dios bendecido. Agradecido, hermanos, fue Job con Dios por todo lo que estaba pasando. No solo le dio gracias, era un hombre íntegro, un hombre perfecto delante de Dios. No solo le dio gracias por la abundancia cuando la tenía, sino en la escasez, en la enfermedad le dio gracias. Sea el nombre de Dios bendecido. Él dio, Él quitó, sea su nombre exaltado. Agradecidos, hermanos, agradecidos. Tenemos que iniciar este año con ese propósito. Otro propósito que debemos de considerar y de tomar en nuestra vida, hermanos, como algo de las cosas más importantes para poder ir caminando en este nuevo año es, tenemos que caminar con disciplina, tenemos que ser disciplinados delante de Dios, cumplir con nuestro compromiso, con nuestro deber, con disciplina delante de Dios. ¿A cuánto les gusta la disciplina? Tal vez si eres militar, por devoción o por gusto me vas a decir, a mí la disciplina me gusta mucho. Porque la verdad la vida de un militar es una vida de disciplina, no al 100, al 1000%. Hay un dicho entre ellos que dicen, aquí las órdenes no se discuten, se cumplen. Son para cumplirse, no para discutirse. Entonces, tienen que cumplir órdenes que a veces no les agrada, pero las tienen que cumplir. Pero ¿a quién le gusta la disciplina? En la actualidad, hermanos, se vive una cultura de rebeldía, una cultura de liberalismo, y no lo digo porque ya sea una persona de 60 años. Lo digo porque estamos viviendo los frutos del liberalismo, del libertinaje. Estamos viviendo los frutos, hermanos, de la falta de disciplina en los hogares.
Estamos viviendo los frutos, hermanos, de una mala manera de vivir, de haber olvidado, que la sociedad haya olvidado, hermanos, los principios de Dios, la moral de Dios, las bendiciones y los mandamientos de Dios. Lo estamos viviendo. Estamos en esas consecuencias fatales de haber olvidado lo básico, hermanos, los mandamientos básicos de parte de Dios. Disciplina. Ir con disciplina hacia adelante. No puedo ver un año nuevo en mi vida si no voy a poner, hermanos, el objetivo de vivir con disciplina, caminar este año espiritualmente con disciplina. Eres disciplinado para muchas cosas en tu vida material, hermano. En el trabajo eres muy disciplinado. En el trabajo te cuadras y estás temprano y sales a la hora que tengas que salir, pero ahí estás. En tu escuela eres disciplinado, porque si no eres disciplinado repruebas la materia. En muchas cosas, en tu hogar lo limpias y lo vuelves a limpiar y tu hogar está impecable, eres muy disciplinado, pero en la vida espiritual, en el aspecto espiritual, ¿cómo estamos viviendo? Hemos olvidado los preceptos, hemos olvidado los mandamientos, hemos olvidado, hermanos, las leyes del Señor. Disciplina, compromiso, obediencia, es lo que Dios quiere en este año que tengamos cada uno de nosotros. Dice Deuteronomio 8, versículos de 5 y 6. Dice esta palabra, hermanos, que también Moisés dio al pueblo de Israel antes de cruzar el Jordán. Dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así el Señor tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Esa palabra de temerle la vamos tal vez a cambiar por respetarle. En una ocasión escuché una prédica hace muchos años de un predicador que dijo: cuando la palabra de Dios se refiere a temer al Señor, temer a Dios se refiere a respetar a Dios. Entonces esta palabra diría: guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios andando en sus caminos y lo respetarás, lo honrarás, le darás el lugar que Él se merece, porque es tu Dios, es tu Rey, es tu Padre, que ha hecho grandes cosas por ti. Este año tenemos que comenzar con disciplina. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así el Señor te castiga. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez en su momento recibamos corrección como lo recibió el pueblo de Israel. Moisés le estaba diciendo al pueblo de Israel: si no cumplen los mandamientos del Señor, van a recibir corrección de Dios, porque Dios los ama como un padre a un hijo. Así actúa Dios con nosotros, como tú actúas con tus hijos. Te lo vuelvo a decir, ¿por qué estamos pasando por problemas tan serios en la sociedad de inseguridad? ¿Por qué estamos pasando por problemas, hermanos, tan serios como el perderse, el respeto, la sensibilidad hacia los demás, la misericordia hacia los demás? ¿Por qué estamos viviendo esta situación? Es tan sencillo porque falta disciplina en los hogares. Desde que nacemos necesitamos ser disciplinados. Y si respetábamos a nuestros padres o respetamos a nuestros padres terrenales, ¿cómo no vamos a respetar a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios y Señor Todopoderoso? Y el Señor te dice en esta hora: yo te quiero corregir, si es necesario te voy a corregir porque te amo. Mira, hay una cita, ya para ir terminando, hay una cita en Hebreos 12. Son algunos versículos, pero los quiero leer. Hoy sí voy a leer todas las lecturas. En Hebreos 12, versículo del 5 al 11 dice de esta manera. Fíjate bien, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota, corrige a todo aquel que Él recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. Esta palabra pudiera ser un poco fuerte y dirías: ¿cómo está eso? Bueno, un bastardo es un hijo que no es reconocido, que dicen: tú realmente no tienes padre, no te reconocen, pero nosotros somos hijos de Dios y Él nos reconoce y Él nos dice: quiero reconocerles. Y entonces dice: entonces sois bastardos y no hijos. Y dice el versículo 9: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos.
¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente, pon atención en este último versículo un poco más, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, de enojo, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo resumimos estos versículos? Que la disciplina es buena. A corto, mediano y largo plazo trae bendición. Pero a muchos no les gusta la disciplina, les parece, la verdad, algo que no debe de aplicarse. Deja que la persona, el hijo piense como él quiera pensar. No, al hijo se le enseña, se le dirige, se le corrige. Y dice el Señor, de momento no les parece buena la disciplina, pero a su tiempo trae fruto. Y el pueblo de Israel, cuando escuchaba con relación a la disciplina y los mandamientos, pero se iban dando cuenta, como tú y yo, ahora que tenemos los mandamientos del Señor, la palabra de Dios, que a su tiempo trae bendición. Trae bendición, hermano. El ser ordenados, el ser disciplinados trae bendición. Entonces, así como eres en tu vida material, de disciplinado, de ordenado, aún más tienes que hacerlo en tu vida espiritual, con los mandamientos de nuestro Dios, para que Él te reconozca como hijo. ¿Quieres ser reconocido como hijo de Dios? Acepta la disciplina, acepta los mandamientos, acepta la corrección que Dios tiene para ti. Vamos a terminar. Comencemos un año nuevo, comencemos una nueva etapa en nuestra vida con buena disciplina espiritual. Y termino. También tenemos que entender este año y comenzar este año sabiendo que nosotros somos hijos de un rey y debemos de vivir a la altura de la gracia que nos espera. ¿Qué quiere decir? Que no vivas como cualquier persona puede vivir. Vive como el hijo de Dios que eres. Vive como el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vive como Él te ve. A veces vivimos como no sabiendo quién somos realmente. Hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón y te voy a dar 2 lecturas más y terminamos para que veas que eres el hijo de Dios, eres un sacerdote y eres un coheredero de la gracia de Jesucristo. A veces olvidamos lo que realmente somos y lo que costó que seamos esto. Que seamos sacerdotes, que seamos hijos del Rey, que seamos coherederos de Jesucristo, costó el sacrificio de Jesús en la cruz. No lo menosprecies, no lo desperdicies. Vive a la altura, hermano, de la gracia que nos espera y que Dios nos da. Dice, termino, 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primero, eres un real sacerdocio. Eres una persona que va a interceder por otros que necesitan salvación y perdón de sus pecados. Eres real sacerdocio. Y más adelante no lo puse, pero en el siguiente versículo el Señor dice que no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Y dice, termino, Romanos 8, 16, 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, coherederos de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que toda la herencia del Padre para Jesús es tuya también, porque eres coheredero, gloria a Jesús. Por eso Jesús dijo, a donde yo voy, quiero que ustedes estén, y voy a preparar un lugar para que estén ahí conmigo. Aleluya, gloria al Señor. Toma esta palabra, que Dios derrame bendiciones en tu vida, llévala en tu corazón. Mis mejores deseos para todos. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias por estos momentos que nos das, por esta palabra que hemos escuchado de ti. No es de nosotros, es tuya. Solamente la transmitimos, Señor, por este medio, pero es tu palabra. Son tus abrazos, son tus bendiciones. Bendice a tu iglesia, que este año sea de muchas bendiciones, mucha abundancia espiritual y también, Señor, material, acompañada, Padre, de un gran regocijo de tus hijos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios te bendiga.